Hola. Bueno, acá tienen el suéter, el escote redondito, hermoso, indeformable, súper elástico, con todo el canesú redondo, todo el cuerpo incluyendo este hermoso elástico, las mangas entalladas, perfectas. Ya con el video totalmente terminado. Bueno, acá estamos en el tercer y último video de este suéter top down que nos tiene enamoradas. Antes que nada, les quería agradecer muchísimo por la repercusión que tuvo tanto el video 1 como el video 2. Quiero agradecer personalmente a muchas de ustedes, no puedo a todas, pero de España, Irene, Fabiola, Marisa, Ana, Lore, de Buenos Aires, Argentina, Amelia, Jenny, Lorelei, Susana, de Colombia a Claudia y Marcelina, y de México a Marita y Loli. Quiero agradecer en extensión a un montón de gente, tanto de México, de España, de Chile, obviamente de Argentina. Muchas gracias a todas ustedes y en especial a todas aquellas que han comprado la membresía, que eso me ayuda un montón a seguir mejorando, a seguir comprando tanto material para seguir enseñándoles, como luces, mejoramiento de equipo, en fin. Les agradezco enormemente a todas y cada una de ustedes por todo el esfuerzo que han hecho y por ser tan consideradas y tan amables. Darles un abrazo gigante. Dicho todo esto, no me quiero extender mucho más. Vamos a lo nuestro. En este capítulo o en esta parte vamos a hablar de nuestras mangas. En este caso yo ya comencé con un poquito, después les voy a ir hablando en particular con todo. Pero antes que nada, quiero hablar de algo que yo sé que a muchas de ustedes mucho no les causa gracia, pero que son los cálculos. En primer lugar, tenemos que saber cuántos centímetros, o mejor dicho, cuántos puntos necesitamos para hacer 10 centímetros. Y como ya tenemos como muestra nuestro suéter ya prácticamente terminado, todo lo que es el cuerpo está terminado, vamos a aprovechar eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a acomodar el tejido así. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? En algún lugar por el medio, digamos, del cuerpo, vamos a tomar 1 centímetro. Vamos a tomar entonces desde acá. Esta va a ser mi primer vareta. Lo pongo ahí. Y donde llegue a 10 centímetros voy a poner otro marcador de puntos, que sería acá, en esta vareta. Ahí. ¿Ven? Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 puntos. Corresponden a 10 centímetros. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a correr el suéter, voy a sacar estos marcadores, voy a correr un poquito el suéter para poder explicarles. Una muestra que me indica que tengo 14 puntos. Son 10 centímetros. ¿Correcto? Muy bien. Ahora voy a tomar mi calculadora y voy a hacer lo siguiente.
Esto se los voy a hacer, se los enseño para que vean que no hace falta hacer regla de 3 simple todo el tiempo. Entonces, vamos a la calculadora y vamos a poner 14 dividido 10, claramente nos da 1,4. ¿Eso qué significa? Que en cada centímetro nos entra una vareta y casi media. ¿Está claro? Sencillo. Tomo cuántas varetas nos entran en 10 centímetros y divido los puntos por los centímetros y esto me da 1,4 varetas, ¿sí? Por centímetro. Hasta acá estamos. Ahora, tenemos que tomar medidas. ¿Qué medidas tenemos que tomar? Primero, del hombro, que es justo donde termina el suéter. Ahora se los voy a mostrar bien. La medida del hombro. ¿Cuántos centímetros? ¿Sí? X centímetros. Ahora lo vamos a ir llenando. Después, entre el hombro y el codo, a mitad más o menos del recorrido, vamos a tomar una segunda medida. Digamos medio hombro. Medio hombro vamos a ponerle. El salero, básicamente. ¿Estamos? ¿Cuántos centímetros me da eso? Después, tenemos que tomar antes del hombro otra medida, ¿sí? Antes del hombro, perdón, del codo, otra medida en centímetros. Después, entre el codo y la muñeca tenemos que tomar el antebrazo, otra medida, perdón por mi letra, tantos centímetros, y después de última la muñeca. ¿Sí? Esta parte de acá, ¿sí? Yo a propósito me dejé un suéter porque finito, es casi una remera, digamos, que yo tranquilamente podría usar debajo del suéter. ¿Sí? Muy bien. Ahora, yo les voy a enseñar exactamente cómo tomar la medida de la muñeca y en función de eso se van a dar cuenta cómo tomar el resto de las medidas con el centímetro. Muy bien. Entonces, agarran el centímetro de esta manera, miren. Hacen como un arito cómodo. En este caso le puse unos 26 centímetros, pero bueno, utilice un arito cómodo. Una vez voy a correr esto para que ustedes lo vean. Una vez que lo tienen así hecho un arito, pasan su mano y van ajustando. Pero no lo ajusten a la altura como por ejemplo de la pulsera, porque la pulsera claramente a mí no me sale. Si yo tomo la medida exacta de la muñeca, después tengo problemas. Por más elastizado que sea el elástico justamente, después no me va a pasar o me va a ser súper dificultoso, incómodo, apretado. Entonces no es así la forma correcta. La forma correcta es, hacemos un arito y vamos ajustando. ¿Hasta dónde? Hasta que nosotros veamos, más o menos ahí, que nos quede libre, ¿ven? Ahí. Y que yo vea que pasando la mano pasa cómoda, ¿ven? Entra y sale cómoda. ¿Está? Si yo lo pongo a más, me va a quedar, si yo lo abro, me va a quedar más todavía. Pero yo lo quiero un poquitito más ahí, que de pronto si ven, si tiene un poquitito de resistencia, mejor, porque después eso significa que me va a quedar
ajustadito, no me va a entrar el frío, pero sí me va a entrar y salir la manga perfectamente. Entonces me fijo, tengo 22 centímetros. Esa va a ser la muñeca. 22 centímetros. ¿Estamos? Muy bien. Otra manera de tomarlo es con el elástico mismo de nuestro suéter. Y vamos a poner marcadores como pusimos antes. Vamos a empezar, por ejemplo, por acá, que es donde empieza la cadenita, y de ahí voy a tomar, voy a medir sin estirar, sin estirar, ahí los 22 centímetros. Perdón si me fui de la cámara, pero no me queda mucha alternativa. Ahí 22 centímetros voy a marcar ese punto, este puntito de acá. Bien, entonces tengo todo este recorrido. Entonces, si yo pongo mi mano, a ver, quiero que se vea ahí. Si yo pongo mi mano ahí y uno, miren, no me es fácil en la cámara, pero bueno, acá tengo un marcador y acá tengo el otro, ¿ven? Si yo tengo ahí, mi mano entra y sale perfectamente bien con los 22 centímetros que acabo de marcar. ¿Ven? Perfecto. Ahora, esos 22 centímetros, ¿cuántos puntos son? Es fácil, porque ya tengo el cálculo de cuántas varetas van por centímetro. Entonces yo tengo que hacer 22 por 1.4 me da 30,8. O sea, puede ser 30 puntos. No hace falta poner 31. Y después les explico por qué. Yo voy a optar por que sean 30 puntos. ¿Estamos? Muy bien. Lo mismo va a pasar con el resto de las partes. Para no detenerme a mostrarles cómo tomo la medida, básicamente hagan lo mismo con la muñeca. Eso de armar un arito y fijarse qué tan, digamos, holgado lo quieren, van tomando la medida. Les voy a mostrar solamente en lo que viene a ser el antebrazo. Yo acá tengo el codo, más o menos a mitad de recorrido entre el codo y la muñeca, me voy a tomar la medida. Sí, ahí ya me queda cómodo. Ven que me queda espacio. ¿Ven? A pesar de tener este suétercito finito, me queda espacio, me entran 2 dedos cómodos. Y tengo tanto como 26 centímetros. Esperen que lo tomo ahí. 26, acá está el de 26 centímetros. Entonces el antebrazo van a ser 26 centímetros. Espero haber sido clara cómo es. El resto de las medidas las van a tomar de esa manera. Yo ya tengo mis medidas. Yo ya sé que en el hombro tengo 40 centímetros. En la mitad entre el hombro y el codo, en realidad donde está el salero para ser exactos, tengo 34. Después tengo 30 centímetros. Después tengo 26 y después tengo 22. La cantidad de puntos las voy a tomar de la misma manera que hice con la muñeca. ¿Eso qué significa? 40 por 1,4 me da 56 puntos. ¿Sí? En mi caso, yo la verdad hice 54. Y tiene dos razones. Una porque, bueno, ya lo probé con el terminado, que con 54 puntos me quedó perfecto. Y otra porque si yo hago 56 dividido 3, no me da un número entero.
Acuérdense que el punto fantasía necesita un múltiplo de 3. Entonces, si no, tendría que hacer 57 puntos. 57 dividido 3 me da número entero. Pero yo como con 54 me funcionó bien, ya lo dejo en 54, pero lo dejo como para que ustedes vean cómo es que vamos sacando los puntos. Lo mismo, 34 por 1.4 son 47,6. Vamos a hacer 48 por lo mismo. 48 dividido 3 me da número entero. ¿Estamos? 30 por 1,40 me da 42. Si yo lo divido en 3 me da perfecto. Entonces voy a hacer 42 puntos. 26 por 1.4 me da 36,4. ¿Qué pasa? 36 es divisible por 3. ¿Ven? Entonces voy a hacer 36 puntos. ¿Estamos? Muy bien. Ahí tienen lo que son los puntos. Ahora, tenemos que ver que entre uno y otro, cuántos puntos hay para saber cuánto tengo que descontar. Claramente, entre 54 y 30 ya sabemos que hay una cantidad de puntos de 24. Si yo hago 54 menos 30, en total yo ya sé que tengo que descontar 24. Pero si ya con tener todas estas medidas, yo ya sé cuánto tengo que descontar. 54 menos 48 me da 6. 48 menos 42 me da 6 y así. En este caso justo me dio 6 en cada uno. Perfecto. Muy bien. Ahora tengo que ver otra cosita. ¿Cuántas hileras necesito? Como en este caso tenemos el punto fantasía que nos hace de referencia, nos viene genial. Entonces nuevamente voy a tomar mi tejido y les voy a mostrar una manera muy sencilla y prácticamente les diría un truco importante, que es, voy a meter mi brazo por el cuello, del cuello hacia el elástico de la cintura. Perfecto. Muy bien, pero que voy a cerrar acá. Voy a meter entonces mi brazo por ahí y voy a subir lo que viene a ser el cuello hasta la altura del hombro. ¿Sí? Ahí veo que, miren, por el largo me da perfecto la altura, ¿sí? Con el elástico y todo. Ustedes créanme que yo el cuello lo tengo hasta la altura del hombro, ¿sí? Ahí me dio perfecto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a contar cuántos de estos del punto fantasía tengo, cuántas veces se ha hecho. Tengo, esto lo voy a tomar como 1, a pesar de que no es punto fantasía en sí, pero bueno, 1. Y después tengo 2, 3, voy a ir corriendo el tejido, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Muy bien, entonces yo sé que 11 veces voy a tener que hacer el punto fantasía. Entonces ya tenemos una referencia genial para esto. Ahora, yo tengo que hacer 1, 2, 3 y 4 veces disminuciones. Entonces es cuestión de distribuir. Miren, yo en el terminado hice 2 puntos fantasías acá, de acá a acá. De acá a acá hice 3. De acá a acá hice otras 3. Y de acá a acá hice 2. Entonces hice
2 puntos fantasías completos. Ahí hice la disminución. Después de la disminución hice 3 franjas de puntos fantasías, hice otra disminución, después otra más de puntos fantasía, 3 más hasta hacer la otra disminución y después hice 2 más. Y después que hice 2 más, hice una más y después recién hice el elástico. ¿Sí? Igual eso se lo pueden ir probando. Si en vez de 1 les quedan 2 o 3 más, o en vez de hacer 2 acá, hacen 3. Eso cada uno tiene el largo del brazo que ustedes tienen. Yo les digo más o menos cómo contar la cantidad de franjas que tienen que hacer y ustedes la distribuyen como mejor les parece. ¿Estamos? Muy bien. Entonces ahí tengo 5 y 3, 8 y 2, 10 más 1, 11. Y después viene el elástico propiamente dicho. ¿Está? Muy bien. Ahora, el último dato a tomar en cuenta. Ya sacamos qué diferencia hay. En mi caso dio justo que entre este y este hay 6, entre este y este hay 6, entre este y este hay 6 y entre este y este hay 6. Pero sea la cantidad que sea que les toque, ¿cómo sacar el cálculo? Es un tip más que importante. ¿Cómo sacar el cálculo de cada cuántas varetas hacer la disminución? Para que la disminución nos quede pareja. Porque vamos a hacer lo mismo que hicimos en todo el Canesú, distribuyendo en ese caso los aumentos. Ahora tenemos que distribuir las disminuciones. Pero ¿cómo hacemos ese cálculo para que nos quede bien distribuido? Es muy fácil. Miren, yo tengo que llegar a 48 puntos. ¿Y cuántos puntos tengo que reducir? 6. ¿Qué tengo que hacer? 48 dividido 6. Miren, si yo hago 48 dividido 6, me da 8. Pero no significa que tengo que hacer 8 y una vareta. No. Que en el número 8 hago la disminución. O sea, hago 7 varetas y una disminución. 7 varetas y una disminución. Eso para este. Ya sabemos que es en la octava. O 7 y 1. Acá tengo que hacer 42 puntos. Y también tengo que hacer 6 disminuciones. ¿Cuánto me da? 7. Entonces tengo que hacer 6 y en el séptimo la disminución. Y así, vamos a poner en esta 30 dividido 6, me da 5. La progresión en este caso va a terminar siendo igual que como hicimos los aumentos, nada más que en este caso van a ir disminuyendo, en vez de ser disminuyendo, en vez de hacer primero, póngale cada 6 un aumento, después cada 7 un aumento, acá va a ser lo mismo, va a ser cada 7 una disminución, después va a ser cada 6 una disminución, después cada 5 una disminución. Pero la manera correcta para sacar el cálculo de cada cuántas varetas o cuántos puntos yo tengo que disminuir es esta. A cuántos puntos tengo que llegar y cuántos puntos hay de diferencia con la cantidad que tenía antes. Yo acá tengo que llegar a 30 y sé que entre 36 y 30 son 6 puntos. Listo. Tengo que descontar 30 dividido 6. En esta tengo que descontar 6, 42 dividido 6. O la cantidad de puntos que a ustedes les den. Espero haber sido clara y yo sé que muchas se confunden y muchas tienen problemas para sacar esos cálculos. Acá tengo la manga. Claramente vamos a ir con nuestra aguja número 6 o con la que hayan tejido el resto del cuerpo. Entonces acá les voy a dar un tip. Esta hebrita que nos había quedado de cuando cortamos la hebra, la vamos a usar, no la vamos a desperdiciar. Muchos se oponen a hacer este tipo de cosas, pero yo les aseguro que lo tengo probado y comprobado y realmente no hay inconveniente con el nudito que les voy a enseñar a hacer.
Encima se evitan tener que andar escondiendo una nueva hebra y encima les queda como más afirmado el tejido. Entonces, una hebra, no importa cuál, pero bueno, en este caso esta es la del tejido, la que estaba cortada en el tejido, y esta es la del ovillo nuevo. ¿Sí? Voy a tomar esta puntita pasándola por debajo de la otra hebra y voy a hacer un simple nudo. Ahí. Nudo simple. Lo voy a correr. Ahí estamos. Ahora voy a tomar este otro extremo y lo voy a pasar también por debajo de la otra hebra y también voy a hacer un nudo simple. Estoy incómoda con el suéter en el medio, pero bueno, un nudito simple, ahí. Bien. A ver si lo ven ahí. Perfecto. Una punta anudada acá, la otra punta anudada acá. Y ahora tomo ambas partes y voy tirando hasta que se junten totalmente. Ahí. Ya se juntaron, tiro y no se sale más. Este nudito va a quedar bien escondido en el tejido. Miren, por más que tire, no se sale. Y ahora sencillamente lo cortamos al ras. Y ahora ya podemos ir tejiendo. Muy bien. Además, este nudito, este hilado, nos quedó ¿dónde? En la axila. Porque ese lo cortamos cuando llegamos al nivel de la axila. Entonces está perfectamente bien posicionado. Muy bien, estamos ahí. Vamos a meternos por acá, pero no voy a meterme por este que queda como muy agrandado. Voy a ir un poquito más ahí abajo. A ver, ahí. Voy a pasar mi hebra. Ven que ahí quedó un poquito más cerradito. Y subo con una cadena. Y ahora sí voy a hacer mi primer medio punto. Ahí mismo, todo en el mismo lugar. Voy a poner un marcador de puntos en el primer punto. Así ya sé que tengo que dar toda la vuelta hasta llegar a ese punto. Y después tengo que ir tomando puntos. ¿Ven? Ahí ya quedó escondidito el nudo y no se nota. Tratando de no dejar mucho agujero. No hay una regla exacta para levantar los puntos. Más o menos es a ojo. Acá voy a levantar otro. Acá, miren, en vez de tomarlo acá, cosa que se agrandaría mucho, lo voy a tomar, pero como rompiendo, digamos así, el punto este. Puede que cueste un poquito, pero ahí, ¿ven? Entonces no me queda tan agrandado. Acá es medio a ojo. Acá no hay una regla exacta. Acá voy a pasarme a este otro. Y así vamos a ir levantando los puntos. Va a llegar un momento en que vamos a tener puntos reales, porque esto viene a ser como una especie de costado. A ver, acá me conviene acá. Sí. Fíjense que no les queden ni muy distanciados ni muy cerca. Por ejemplo, yo de acá no me conviene irme acá. A ver, lo voy a tomar bien. No me conviene ir hasta acá, ahora se las voy a mostrar. ¿Ven? Que me queda como muy abierto, como muy distanciado. Entonces no. Por eso les digo, es medio a ojo. Vayan buscando, viendo que no les quede demasiado junto,
pero tampoco que les quede demasiado separado. Y vayan contando los puntos. Uno por acá. Acá, ven, me puedo tirar a hacerlo acá, que no me queda mal, ven, que estén más o menos uniformes. Y acá llegamos a la parte que les digo que son puntos reales, ven, miren, estos son todos puntos reales. Esto es de cuando separamos el tejido. Entonces van a ir levantando los puntos todo alrededor. Va a llegar un momento que estos puntos reales se van a acabar y va a volver a pasar lo mismo que pasó de este otro lado. Entonces fíjense de ir tomando los puntos a una distancia prudencial, cosa de que no les queden demasiado separados, pero tampoco demasiado juntos. Y vayan contando los puntos en función de los puntos que les dio sus cálculos. ¿Estamos? Nada, dan toda la vuelta, chequean la cantidad de puntos y siguen con el diagrama de puntos tal cual lo venían haciendo en todo el cuerpo. Después de esta hilera de medios puntos va una de varetas y después 2 hileras de punto fantasía. Y volvemos a empezar. Medio punto, vareta, punto fantasía. ¿Estamos? Entonces, no me voy a detener ahora en esto porque yo justamente a propósito tengo avanzada la otra manga para mostrarles cómo fue que yo hice. Levanté los puntos con medios puntos y después sí hice la de varetas, después hice la de fantasía, medio punto, vareta, fantasía, medio punto. Y ahora me toca la de varetas. Acuérdense que yo les dije que una vez que levanté los puntos hice 2 franjas de punto fantasía y después hice la disminución. Y acuérdense también que yo les dije que tengo que llegar a 48 puntos y tengo que disminuir 6. Me daba 8, eso significa que hago 7 varetas y en el octavo hago la disminución. Entonces, ya les dije, acá levanté los puntos, hice una franja de fantasía, hice la segunda de fantasía, que me toca disminución. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Como siempre, igual que como hicimos con el resto, las disminuciones, en este caso, van a ser siempre en la hilera que nos toca de varetas. Muy bien, entonces vamos a hacer esta hilera juntas para que quede claro. Primera vareta, obviamente, como ya les enseñé, la hacemos la falsa vareta. No me quiero detener mucho ahí, pues ya lo expliqué tanto en la parte 1 como en la parte 2. Así que si la quieren ver en detenimiento, les pido que por favor vayan a esos videos, ¿sí? Muy bien, entonces hice una, dos, tres, cuatro, 5, 6 y 7 varetas. Y según mi cálculo, yo en la número 8 tengo que hacer la disminución. Pero claramente va a ser en la 8 y en la 9, ¿sí? Entonces, miren, tomamos lazada. Vamos a nuestro punto 8 y sacamos la lazada y acá normalmente haríamos una vareta, ¿sí? Estamos. Ahora no vamos a tomar una nueva lazada, directamente nos vamos a ir al siguiente
Y recién ahí tomamos hebra y pasamos por las 3 y después por 2. Y ahí tenemos la disminución. ¿Por qué no tomo lazada nuevamente? Porque si no me va a quedar demasiado gordito y sí se va a notar. Entonces tomen lazada solamente para tomar el primero. El segundo lo hacen sin lazada. Cuando toman la hebra, ahí hacen una lazada, pasan por 3 en vez de por 2 y después lo cierran como siempre. Vamos a hacerlo nuevamente. Entonces, tomamos lazada, pasamos por el primero, sostengo, paso por el segundo, ¿sí? Sostengo, tomo lazada, paso por los 3 primeros aritos y después sí lo cierro como una vareta normal. Ahí fue el segundo. Esta vuelta quiero que la hagamos totalmente juntas, así ven que el cálculo da perfecto. Entonces, esta ya está tejida, volvemos a hacer. Ahí hicimos la segunda disminución. Entonces hacemos 2, 1, 2, 2, 2, 3. Y ahora hacemos la última. 1, 2, 3, 4, 5, con pelusa, 6 y 7, y ahí me quedan, miren, los 2 últimos puntos, que son los que se van a convertir en uno solo. Y acá tengo mi marcador de puntos que me indica mi primer punto, mi primer vareta. ¿Estamos? ¿Ven que les da? Perfecto. 2 cositas que les quería decir. Si yo hubiera puesto 57 puntos, que sí es divisible por 3, porque me da número entero. Ahora, si yo de 57, supongan que hubiera puesto 57, tengo que llegar a 48, que es la primera medida que me dio. ¿Se acuerdan que me dio 48 la primera medida? ¿Qué pasa? Me da que tengo que hacer 9 disminuciones. ¿Estamos? Ahora, si yo hago esos 48 dividido 9 disminuciones, me da 5,33. ¿Eso qué significa? Que en el quinto punto yo tendría que hacer la disminución. Pero como me da con coma, seguramente me va a estar faltando algún, o mejor dicho, sobrando algún punto. No pasa nada. Hagan las 9 disminuciones, después si les sobra 1 o 2 puntos sin disminuciones, lo importante es el resultado final. Que les dé un par de puntos de diferencia en la distribución no es un drama.
No dejen de hacerlo porque les dé 5, no sé qué. Háganlas distribuidas y de última les quedará un par de puntos de diferencia, no pasa nada. Realmente no pasa nada. Eso como primer dato, truco, llámenlo como quieran. El segundo truco es que una vez que ustedes hagan su manga, una manga entera, para que no les moleste esa manga dando vueltas para todos lados, porque si hay una dificultad, digamos así, al hacer una manga que resulta tediosa, que gira mucho y ya tenemos el peso del cuerpo y demás. Bueno, un truco que les puedo dar, un trucazo que les doy, es la manga, una vez que supongan que esta manga ya está entera, métanla para adentro del cuerpo. ¿Ven? Así para adentro. Y no les molesta más. No sé si se aprecia, pero está metida para adentro. Acá es un pedacito de manga. Entonces, solamente les queda el cuerpo dando vueltas. Se evitan tener colgando otra parte del cuerpo y realmente les facilita muchísimo a la hora de manipular el tejido. Lo único que queda por decir es que una vez que hagan todas las disminuciones que tengan, todas las hileras que necesiten y demás, nuevamente, la última hilera, acuérdense que sea de medios puntos, igual que hicimos con la cintura, antes de hacer el elástico. Una vez que llegan al elástico, no se olviden de cambiar a una aguja más chica, por lo menos si es lo que hicieron en el cuerpo. Si la cambiaron en el cuerpo, háganlo también acá. Y después el elástico es exactamente igual que el que hicieron en la cintura, igual. Le pueden poner más, menos puntos, eso es a gusto de cada uno, pero la construcción es exactamente igual. De afuera hacia el tejido es en medios puntos, del tejido hacia afuera es en medios puntos con lazada, y después la unión es igual a como la hicimos en el cuerpo, en la cintura. Entonces, ahora sí, creo que no me quedó nada por decirles, pero era muy importante hacerles un video por separado de lo que eran el tema de los cálculos, cómo calcular para hacer un aumento o disminución en forma bien distribuida, y poder hacerlo entallado sin complicarnos tanto. Al menos a mí me resulta mucho menos complicado hacerlo de esta manera. Nos vemos en un próximo video donde seguramente haré con otro tipo de canesú el escote redondo pero doble. Muchas me han pedido un suéter completo de esa manera. Nos vemos en un próximo video. Bye. Muy bien, espero que les haya gustado tanto como a mí haber hecho estos videos, haber hecho este suéter y haber compartido con todos ustedes todo este conocimiento. Nos vemos en un próximo video y infinitas gracias a todas ustedes que me han llenado de palabras hermosas y emocionantes.